Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia Seri en Terapia Transformacional. En estos espacios estamos hablando últimamente de hasta qué punto es importante que mantengamos una asepsia a nivel de información que captamos, que permitimos que entre en nuestra vida a través de nuestra mente, que se almacene en nuestra mente. Nuestros pensamientos son los que determinan nuestras emociones y nuestras emociones determinan nuestra actitud y nuestras acciones, por supuesto. Entonces me preguntabais del espacio anterior, me preguntabais qué pasa con el estrés postraumático, que hemos hablado últimamente de él, como unas imágenes, no solamente una vivencia, unas imágenes nos pueden suponer un estrés. Fijaros, el cuerpo está diseñado para enfrentarse al estrés. Nosotros, como todos los animales, estamos diseñados para gestionar el estrés. El tema es que en la sociedad en la que vivimos, ese estrés se puede cronificar. Una cosa es que yo esté conduciendo y pise el acelerador de vez en cuando y otra cosa es que conduzca con el pie puesto en el acelerador o en el freno o imaginaros en el punto de embrague continuamente. Eso es lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentándonos a una situación de estrés se segregan en nuestro cuerpo una cantidad de hormonas, de esas hormonas del estrés, entre ellas pues adrenalina y sobre todo el cortisol, que nos da la energía, las fuerzas, la lucidez, la capacidad de reaccionar en estas condiciones difíciles, ¿sí? Pero estamos diseñados para enfrentarnos al estrés y volver a nuestra situación digamos básica, que es no vivir bajo ese estrés. El problema es que en esta sociedad vivimos bombardeados por información, por imágenes, por vivencias estresantes. Y eso hace que a nuestro cuerpo no le da tiempo, a nuestro organismo, a gestionar esas hormonas, a digerirlas, a metabolizarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si viviéramos intoxicados, continuamente embriagados de esas hormonas del estrés. A esto volvemos por el hecho de que estamos hablando del estrés postraumático. Y esto significa cualquier acontecimiento que lo hayamos vivido como una quiebra en nuestro sentimiento de seguridad, que puede ser desde una agresión, un robo, una violencia en pareja, violencia en cualquier sitio, un asesinato, pero también os digo, las imágenes violentas para nosotros, para nuestro cerebro, forman parte de nuestra realidad. El daño psicológico que sufrimos se puede quedar de manera permanente en nosotros y puede dejarnos secuelas emocionales. ¿Cuántas veces me ha pasado en estar caminando con personas que viven en lugares donde los terremotos son muy frecuentes, lamentablemente, y cuando estamos en Madrid caminando y habéis visto cuando pasas por algún lugar donde se siente mucho la vibración por el metro, porque hay un metro que está pasando debajo, esas personas, pues me ha pasado con estas amigas, de aferrarse a mí y pensar enseguida, en un milisegundo, esto es un terremoto, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque tienen esa vivencia muy grabada en su interior, la han vivido y el cerebro en automático lo vive como una vivencia de peligro. Estas personas, me refiero a las personas que sufren el estrés postraumático, sufren además de ansiedad, sufren de depresión, porque este estrés postraumático es como si vivieras secuestrado o secuestrada por una vivencia. O sea, cuando nosotros recuperamos un recuerdo, yo puedo pensar en algo que me hizo daño, que fue para mí doloroso, pero una persona que es estable emocionalmente, que está equilibrada emocionalmente, puede recuperar ese recuerdo. Yo te lo puedo contar, lo comparto, puedo llorar, me puede doler, pero yo tengo el poder, el control de recuperar el recuerdo, abrirlo, comentarlo o no, y volver a guardarlo y guardarlo en el pasado. El problema del estrés postraumático es que estas personas se sienten que viven rehenes de ese recuerdo. O sea, el miedo es que esa vivencia puede venir a mí en cualquier momento, en cualquier lugar. Y una vez que esa vivencia viene a mí, mi organismo vuelve a vivir todas las reacciones
incluso fisiológicas, la sudoración, las palpitaciones de cuando lo viví o lo sentí vivir en la realidad. Entonces, imaginaros, o sea, lo que es tener una vivencia así. O sea, estas personas no pueden tener una vida, una rutina. Se vio mucho en los soldados, por ejemplo, todo esto se estudió mucho en los soldados cuando volvían de una guerra, que esos mismos soldados, a través de pesadillas, de olores, colores, sonidos, de algo, pensamientos, sueños, recuerdos, de algo que podría servir como trigger, como disparador de este recuerdo, y esto lo llevaba a ellos a una fuerte inestabilidad emocional, y qué duda cabe, eso repercute en cada uno de nosotros, en la familia, en los amigos, en el entorno. Una persona que vive una vivencia así evidentemente no puede tener una vida normal. Y por eso una de las cosas que tienen estas personas es que evitan cualquier estímulo que les pueda recordar esta vivencia, con lo cual cuando tú evitas cualquier estímulo, lo que estás haciendo es que vives subyugado, vives condicionado por esta vivencia. Sí, es como, yo digo, es como un bullying, sí, es como que alguien te tiene amenazado. Entonces evitas pasar por allí, evitas ver algo que te recuerde esa amenaza. Muchas veces son personas que han tenido también amnesia. Le pasó a las personas también, por ejemplo, supervivientes del Holocausto, que durante muchos años no recordaron lo que habían vivido, porque era tan grande, esa vivencia era tan absolutamente secuestradora, que una de las maneras que encontró su cerebro, su mente, para poder enfrentarse a la vida, al presente, era enquistarlas, encapsularlas, cerrarlas y guardarlas. Fijaros nuestro cerebro, qué capacidad tiene de supervivencia, ¿sí? Lamentablemente, estas personas que viven bajo el estrés bajo los efectos del estrés postraumático, muchas veces tienen conductas agresivas, conductas autodestructivas, ya sea involucrándose en peleas, presentan a veces conductas suicidas, de autolesión, consumen alcohol y drogas. Y esto es una de las cosas que se había visto en esos soldados que volvían del frente de guerra. Suelen tener dificultades de atención, de memoria, de concentración. O sea, para esto es muy fácil de entender. Una persona que vive bajo una amenaza constante, ¿en qué medida se puede concentrar en otra cosa? ¿Sí? Y a veces ante estímulos que parecerían para cualquier persona inofensivos, para ellos les suponía problemas de vigilia, de sueño. Entonces todo esto hace también que esas personas eviten hablar de ese suceso. Y entonces fijaros, es el pez que se muerde la cola. Lamentablemente, en la medida en la que yo evito hablar de algo, es que esa cosa me posee a mí. Yo no soy la dueña, sino esa cosa me posee a mí. ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque es como una persona que tiene una caries. Evitas comer del lado de esa caries, todo lo que comes del lado del diente cariado te duele, evitas tocarlo, evitas estar en contacto con el dolor. Sin embargo, tenemos que reconocer que la única manera de acceder a ello, de poder ayudar a esa persona, es accediendo por un profesional de la salud a ese dolor, de una manera muy, muy, muy determinada, porque tenemos que saber que una persona evita, como decimos, tocar, estar en contacto con una situación que lo tiene a uno secuestrado, pero sí es posible recuperarse de un estrés postraumático, con lo cual vale la pena, porque esas personas muchas veces, cuando son capaces de enfrentarse al estrés, a esta vivencia y vencerla, son personas que recuperan la salud emocional, son familias que vuelven a recuperar la salud emocional, y eso es tan, tan, tan importante. Entonces, otra vez deciros, mucho cuidado, sed muy exquisitos con lo que veis, oís, cuáles son las conversaciones que lleváis. Ojo con los lugares donde hay niños pequeños, personas que son más sensibles. Tened cuidado, porque esas imágenes, esas vivencias, esa conversación queda grabada en nosotros, en cada uno, y nos puede llevar a cada uno
a otro terreno que no siempre es el que sabemos manejar. Espero que os ayude a detectar esas situaciones que no son sanas, y si ya las habéis detectado en vosotros, en algún pariente, amigo, vecino, recomendadle que se traten, porque es posible también borrar estas imágenes. Si os ha gustado, agradeceré vuestro like, vuestra suscripción. Cotia Serín, Terapia Transformacional.